Hola, ¿cómo estás? Una vez más nos encontramos en nuestro seminario teológico y hoy en nuestra segunda clase de hermenéutica. Mi nombre es Leila y estoy aquí para ayudarte a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. En este momento vamos a estar abriendo nuestros slides para que podamos introducirnos en esta materia sin antes dejar de estar entregándole esta clase en las manos del Señor, que es el autor y consumador de nuestra vida. Dios amado, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de estar una vez más, Señor, compartiendo el conocimiento que nos has dado a través de estos años en el caminar contigo. Queremos glorificarte, exaltarte, Señor, y hacer tu obra con excelencia. Ayúdanos en este compromiso que hemos asumido de servirte con excelencia, de seguir creciendo en gracia y en conocimiento, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado, querido Salvador. Queremos realmente poder estar haciendo tu voluntad, poder estar, Señor, cometiendo los menores errores posibles. Sabemos que somos humanos limitados y que vamos a cometer errores, pero queremos estar evitando, Señor, al máximo estas situaciones para poder honrarte, para poder bendecirte, para poder presentarnos delante de ti, Señor, como obreros aprobados, Señor. Clamamos a ti por este auxilio y entregamos esta clase en tus manos. Te pedimos que tomes el control, que uses el sonido de mi voz, que uses, papá, este conocimiento que hemos preparado para compartir con nuestros hermanos en la fe, para que tú puedas glorificarte en todo lo que hagamos y en todo lo que somos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a nuestro primer slide. Vamos a hablar un poquito sobre la importancia de esta ciencia llamada hermenéutica. Ella nos provee de herramientas necesarias para que la lectura e interpretación bíblica sea contextualizada, precisa y consistente en todo el consejo revelado de Dios en su palabra. Es muy importante que nosotros tengamos esa conciencia de que no podemos estar interpretando de cualquier manera la palabra, que no podemos estar dándonos el lujo, el torpe lujo de estar hablando de la palabra de Dios a la ligera, y que nuestra humanidad puede interponerse, nuestra carnalidad, e inclusive el soplar del enemigo de confusión sobre nuestras vidas. La palabra de Dios dice que aún hasta los justos podían ser confundidos. Así que vos y yo podamos revestirnos de la armadura del Espíritu para estar afinados en la presencia de Dios, para poder ponernos como instrumentos en las manos de Dios, para que Él nos use con libertad, y esa libertad viene de una vida de entrega, de consagración, viene de una búsqueda genuina por conocer la verdad. ¿Teoría o práctica? Muchos dicen que la hermenéutica es una materia muy teórica, pero la realidad es que, como todas las demás materias, ella no puede ser desmembrada de la práctica. Necesitamos poner en práctica en nuestra vida cotidiana esta materia, aunque no nos vayamos a dedicar a la prédica en los púlpitos, aunque no nos vayamos a dedicar a estar predicando a las multitudes, debería ser aplicada en nuestra vida de intimidad para que nosotros podamos recorrer nuestro caminar con Cristo verdaderamente, de la mano de Cristo, siendo guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, aunque sea una materia muy teórica, tenemos la responsabilidad de llevarla a la práctica en nuestra vida cotidiana, en nuestro devocional diario, cada vez que tenemos contacto con la palabra de Dios. ¿Cómo? A través de sus métodos, y uno de los que vamos a estar dándole más importancia es al método histórico gramatical. Vamos a estar hablando sobre él, pero lo que no queremos es estar presuponiendo cosas, sino estar realmente trabajando con orden y decencia, como la palabra de Dios nos anima y nos insta a estar trabajando. El método histórico gramatical nos lleva a centrarnos en lo que la Biblia dice, introducirnos al periodo histórico en el que este libro o el texto que estamos estudiando se desarrolló, y analizarlo
Esto es en su palabra y en su significado, en el contexto en el que fueron escritos. O sea, que nosotros necesitamos enfocarnos dentro de la palabra de Dios, en el libro o en el texto que hayamos separado para el estudio, dentro del contexto, dentro del significado, realizando un análisis con respecto al significado simple y natural de las palabras, y dentro del contexto en el que fueron escritos estos libros. Juan Calvino decía que el verdadero significado de las escrituras es el significado obvio y natural, que el propio texto provee. Hay muchas cosas que no necesitan demasiada investigación, que ya el propio texto nos está hablando de forma clara, y eso quiero aprovechar ahora para comentarlo, es que realmente Dios, vos y yo tenemos que entender que Dios es el primer interesado en que vos y yo podamos entender su palabra, que podamos recibirla y guardarla en nuestro corazón, y que para que podamos andar a la luz de la palabra en este caminar por esta tierra. Entonces, Dios fue claro, Dios fue preciso, Dios fue transparente al dejarnos su palabra registrada para que vos y yo tuviéramos alcance, pudiéramos interpretarla de forma correcta. Pero la realidad es que nuestra humanidad, contaminada en las cosas de este mundo, ella trae confusión. El mundo ha generado una gran confusión en nuestra mente, muchos patrones mentales se han establecido en nuestra mente, inclusive de temores que uno mismo traslada en este caminar con Cristo, y con los cuales tenemos que luchar, tenemos que tener responsabilidad por luchar. Yo misma, cuando empecé a estudiar el seminario, empecé con muchísimos temores que tuve que ir lapidando uno a uno, y uno de esos temores con respecto a esta materia era: ¿será que voy a ser capaz de aprender estas herramientas y poder interpretar por mí misma, conectarme con la palabra de Dios al punto de poder interpretar la palabra de Dios como Dios quiere que lo haga? En mi caminar con el Señor aprendí que mi responsabilidad es mantener, guardar esa relación genuina con el Espíritu Santo de Dios, haciendo que Él sea siempre morada en mí y que realmente no se retire de mi vida. Y esto es una constante y diaria vida de caminar con Él, de correr a sus brazos, de entregarle mi día. Es un estilo de vida. Entonces la presencia de Dios en tu vida va a ser lo que más claridad mental te va a traer. Es tan necesario como el pan diario para que nuestro cuerpo físico se sienta animado y con fuerzas para enfrentar el día que le corresponde. Entonces, nuestra vida espiritual, nuestro alimento diario, la propia palabra se va encargando ella misma, en la medida que yo busco tener contacto con ella, de revelarse a mí. Pero de verdad hay cosas que nosotros debemos tomar la responsabilidad y el compromiso de conocer. La hermenéutica es un método que facilita la interpretación de las escrituras. Es metódico y sistemático. Así que una vez que aprendes el método, entonces es solamente aplicarlo cada vez que tengas contacto con la palabra de Dios. De ahí es donde va a surgir una vida disciplinada en el estudio de la palabra de Dios en tu intimidad. Antes de vos querer interpretar para otros y antes de vos pensar en ser un gran expositor, debes presentarte delante de Dios con un espíritu humilde, entendiendo que tú debes interpretar esa palabra para tu propia conversión, para tu propio caminar en la presencia de Dios, y dejar de depender de la explicación de otros, dejar de depender del estudio bíblico que haya hecho otro, dejar de depender de mis mentores, no estoy hablando de romper contacto, ligación y sumisión con respecto a las autoridades, estoy hablando de una responsabilidad tuya y mía, de tener una vida con el Espíritu Santo de Dios de fusión, de un entrelazarse al punto de ser uno con Él. Entonces el Espíritu Santo, por más doctor o gran predicador renombrado y conocido que aparezca en tu iglesia predicando alguna inverdad, jamás el Espíritu Santo que habita en ti y en mí te dejará
o nos dejará confundidos. Entonces, una vez que aprendes el método, vas a poder aplicarlo en tu vida cotidiana y debería aplicarse así, de esta manera, para que puedas ponerlo en práctica. Entonces ahí es donde yo hoy dejé registrado la necesidad de tener ese compromiso genuino, primero con Dios, siempre primero con Dios. En la medida que nosotros pongamos a Dios en primer lugar, a las cosas del reino en primer lugar en nuestra vida, todo lo demás va a fluir como consecuencia de esa búsqueda. Es una garantía que Dios nos hizo a vos y a mí. Entonces el compromiso principal es con Dios, con la persona de la verdad, con la misma verdad. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia, ¿qué? Presentarte ante ¿quién? Ante el mismo Dios. Aprobado. Esa es la forma correcta de presentarte delante de Dios. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. No permitas que el enemigo de tu alma te deje en vergüenza cotidianamente. Que puedas estar satisfecho en el cerrar de cada día de saber que has hecho lo que necesitabas, lo que debías hacer para considerarte o ser considerado delante de Dios como un obrero aprobado. Cualquier cosa que te quede pendiente, no dejes pasarla del día siguiente. Amén. Como obrero aprobado, entonces, que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Mirá qué interesante que cómo conecta esto de presentarnos delante de Dios aprobado. ¿Cómo? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cuál es la forma de no ser avergonzado? Es aquel que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces un obrero de la casa de Dios no puede darse el lujo jamás de no avanzar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento de la palabra de verdad, en el conocimiento de la verdad, y la verdad es Jesús. Por eso que la misma palabra nos dice, busquen la verdad y la verdad se les revelará. Aquel que busca conocer a Cristo, él mismo se va a encargar de presentarse y jamás lo va a dejar confundido. Viene de un compromiso genuino, verdadero, con el autor de la vida, mucho antes de pensar en querer destacarnos como predicadores, como intérpretes de la palabra, delante de las personas. Antes de cualquier cosa, el compromiso personal que debemos asumir es con el dueño de la verdad. ¿Amén? Entonces el contexto de Timoteo, y vamos a aprovechar este pasaje de Timoteo donde Pablo exhorta a la iglesia para entender un poquito por qué Pablo le dice esto a Timoteo. En el capítulo 1 nos coloca en este contexto, habla del problema de la iglesia de Éfeso, que era básicamente de hermenéutica. Yo voy a tratar de, ahora cuando suba esta clase, dejarles en los comentarios el link de un video que se hizo sobre un país africano, el único que habla español, que está de alguna forma siendo auxiliado por algunas iglesias de América Latina y de España, porque están sufriendo un problema gravísimo con respecto a la hermenéutica, con respecto a la interpretación de la palabra, con respecto al conocimiento de la palabra, donde se ha desparramado, ha empezado a crecer el 80% de la población católica y algunas otras etnias de religiones africanas, y el poco porcentaje de los cristianos está en crecimiento, pero enfrentando una problemática terrible con respecto al conocimiento de la palabra, que ha dado lugar, por ejemplo, a la expansión del Evangelio de la Prosperidad, dentro del cristianismo, estar desvirtuando los principios bíblicos por falta de conocimiento, por errores de interpretación, por estar mezclándose con conceptos o con doctrinas católicas. Terrible lo que está sucediendo en este país,
Entonces yo te pido que aproveches para sumarlo a tus oraciones, para estar clamando. Voy a dejar en el link, pero qué importante que puedas entender que esto que pasaba en Éfeso va a pasar siempre. Pasó de generación en generación desde los primordios de la iglesia. Y por eso es que la palabra nos insta, nos coloca bajo presión en ese sentido de sacudirnos a reaccionar a una realidad que el mundo siempre va a tener la tendencia de corromper nuestros corazones y de tratar de destruir la iglesia. Y obviamente no lo va a conseguir, siempre van a haber remanentes, pero siempre van a haber iglesias que se corrompan, que negocien con las cosas de este mundo, que negocien porque obviamente sus líderes se han corrompido, han malinterpretado las escrituras, han fallado en su relación con el mismo Dios, porque si no, no hubieran sido confundidos. Entonces, se han inclinado más a las cosas de este mundo. Que no nos pase. Tengamos temor y tremor de Dios y corramos a sus brazos pidiéndole que nos guarde cada día de los días que vivamos en esta tierra, para que podamos honrarlo de la forma que Él es digno. Señor, buscando conocer la verdad y crecer en el conocimiento de la verdad. Entonces esto pasaba en Éfeso, una gran problemática con respecto a la hermenéutica, lo que llevaba a un constante desgaste y división entre ellos, porque se ponían a discutir lo que cada uno interpretaba de la palabra y terminaban desentendiéndose, desgastándose, los ánimos decayendo, creando pequeños y diversos grupos, y se ponía en cuestionamiento la autoridad de Timoteo también, por lo que ellos no entienden lo que dicen. Fue lo que Pablo declaró. Pablo empieza a hablar del que sabe interpretar la palabra de Dios y de los que no saben hacerlo. No saben, entonces caen en división, porque empiezan a discutir, a competir, a ver quién había entendido una cosa o la otra, y empieza esta división a destruir la iglesia. Él dice, un verdadero obrero que sabe interpretar la palabra de Dios lleva a manejarla con discreción y evita discusiones. Entonces empieza a orientarlo a Timoteo, que era su discípulo amado, para que no cayera en estas cosas. Que lo más importante de interpretar la palabra era cómo la aplicaba, cómo la vivía, cómo era que esta verdad de Dios se veía reflejada en su forma de vivir. Entonces la buena interpretación se nota en cómo yo la aplico en mi vida. Esa es una prioridad que nosotros debemos tener y guardar en nuestro corazón. No importa si yo interpreto mejor o no que fulano, no se trata de quién es mejor. La Biblia dice que somos todos iguales delante de Dios. Entonces todo espíritu de competición, de división, de contienda, Dios lo aborrece porque destruye la unidad de la iglesia. Entonces va a destruir la fortaleza de la iglesia, porque la unión es la que hace esa fuerza. Cualquier cuerpo unido, conectado con la cabeza que es Cristo, es una iglesia fuerte que vence a las potestades y a los principados del infierno. Entonces las estrategias del diablo es entrar en los pequeños huequitos que le vamos dando como iglesia, con el único fin de destruirla, con el único fin de dividirla, para poder debilitarla y así destruirla. No permitamos que el enemigo destruya lo que hemos conquistado hasta hoy en la presencia de Dios. Precisión, esa es la palabra que usa Pablo cuando le explica a Timoteo al respecto de esta alerta que él le da con respecto a la actitud que él debe tener de ocuparse y enfocarse en Dios. Él dice, procura presentarte ante ¿quién? Ante Dios. No importa si hay gente que no te respeta, que no reconoce tu autoridad, que no está reconociendo tu liderazgo, vos procura, enfócate en Dios. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Entonces por eso fuimos a buscar, como decíamos recién en el método histórico gramático, de estar buscando también, vimos un poquito del contexto,
de lo que estaba pasando ahí en la iglesia de Éfeso, y ahora vamos a tratar de investigar un poquito del significado de algunas palabras como precisión, la que Pablo usó cuando aconsejó a Timoteo. Es de origen latino, bajo denominación praecision, que significa corte o concisión. Para el origen griego, orzotomeo, que significa cortar derecho. Me hace acordar a este que la palabra dice sobre el camino, que es recto, ¿no? El camino del Señor es recto. Entonces, qué importancia es que podamos entender, también usando oyendo al significado de las palabras, qué es lo que Dios quiere decirnos, por qué usó, por qué eligió esa palabra, qué es lo que quiere decirnos, y buscar el significado de la palabra nos va a abrir un poquito el panorama. A mí me gusta mucho, por ejemplo, a la hora de elaborar mis sermones, de buscar siempre el significado de por lo menos una o dos de las palabras que el Señor está usando en ese texto. Me encanta, inclusive cuando elijo un tema, cuando mi sermón es temático, estar buscando el significado de esa palabra que usé para el tema. Es muy importante que vos y yo podamos estar, sobre todo en estos tiempos, donde el hábito de la lectura se ha perdido muchísimo en la sociedad a través de tanta tecnología, y que podamos estar trayendo un poquito a la iglesia a rescatar los buenos hábitos, como el no solamente de la lectura, sino el de estar buscando el significado de las palabras, como nos hacían nuestros maestros en la antigüedad, de estar siempre yendo a hacer nuestro glosario cuando hacíamos un estudio, una tarea, que podamos siempre nosotros como estudiosos de la palabra estar haciendo nuestro glosario cada vez que hagamos nuestro devocional. Y para eso necesitamos establecer un tiempo de calidad en lo que es nuestro devocional diario con el Señor. Que no sea algo a las prisas, que no sea algo a las corridas, que sea un momento realmente de placer, de entrega. Vos que de repente no tenés que salir a trabajar a las 5 de la mañana, como muchos hacen, y tenés de repente el privilegio de tener un tiempito a la mañana antes de salir a la calle para dedicárselo al Señor, no dejes de hacerlo, porque eso va a hacer toda la diferencia en tu día. Algunos tienen un tiempo durante el periodo de trabajo, un tiempo de descanso. No dejes de usar ese tiempo para poder estar un poquito en la presencia de Dios, el tiempo que puedas separar para estar conversando con Él y para estar meditando en su palabra. Y entonces agarrá y empezá a hacer tu glosario gospel, como diríamos. Entonces, volviendo al significado, acá encontré dos que elegí, hay algunas variantes, pero los principales fueron estos que definen a la palabra precisión desde esta manera: ajuste completo. Habíamos hablado del cortar derecho, de corte o concisión, y ahora nos aparece el ajuste completo o fidelidad de un dato, de un cálculo, de una medida, expresión, o sea que se usa también a la forma de expresarte y a otros usos que también donde lo puedes aplicar, pero que dice que es el ajuste completo, no deja el concepto por la mitad, sino que te lleva a hacer un ajuste completo de ese concepto para que vos puedas expresarte, como dice el concepto de la palabra, con precisión. La segunda opción dice, es la delimitación de un concepto. Variables o medidas con errores mínimos. ¿Ok? Entonces, habla de esto que hablábamos hace un ratito. Nosotros somos humanos, somos limitados, estamos sujetos a equivocarnos, pero no significa que esto deba ser una excusa para no estar buscando crecer, avanzar, dedicarnos, separar tiempo, invertir en las cosas del reino, invertir en el crecimiento, en nuestro crecimiento personal, con lo que es la presencia de Dios, nuestra relación con Él, que va entrelazado, unido y atado a lo que es el crecer en el conocimiento de la persona de Jesús, que es a través de su palabra. Entonces ahí donde entendemos que probablemente vamos a cometer errores, pero que estos sean mínimos,
¿Por qué? Porque mi dedicación, mi compromiso es con Él primero, y yo siempre voy a estar acudiendo a algo que vamos a estar viendo en los próximos slides, que es a la ayuda del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Eso es lo que no podemos olvidarnos, que es lo que estamos haciendo. Estamos estudiando la palabra de Dios. Estamos buscando interpretarla como Dios pretende que nosotros la interpretemos. Estamos queriendo entender el mensaje de Dios como Dios nos lo envió y no distorcerlo como sucedió desde el principio con el ser humano, allá por ejemplo cuando Eva, para poder hacer su propia voluntad y tomar aquel fruto por haberle dado oídos al enemigo, distorce el mensaje que Dios le había dado, que podían hacer todo lo que quisieran con el resto, pero de ese árbol no podían tocar los frutos porque tendrían consecuencias. Ella dice, no, pero en realidad, bueno, repite el mensaje de la serpiente, repite el mensaje distorcido que le pasa el enemigo, y a partir de ahí esa distorsión de la interpretación de la verdad la hace caer sobre maldición y arrastra a toda su familia a esta maldición. Debemos tener mucho cuidado, mucho, a la hora de interpretar la palabra de Dios. No podemos darnos a la torpeza de inserir en nuestras propias ideas o interpretaciones carnales. No permitas que tus tendencias carnales distorzan la verdad de la palabra, pues estamos hablando en su nombre a su pueblo. Nosotros somos apenas empleados, siervos del Señor. Somos hijos, pero no nos comportamos como tales cuando involucramos a nuestra voluntad antes de la voluntad de Dios. Estamos en el momento en que predicamos la palabra, en que anunciamos las buenas nuevas de salvación, estamos siendo instrumentos en las manos de Dios para hablar en su nombre a su pueblo. No cometamos el error de hacer lo que viene a nuestro corazón y a nuestra voluntad, porque estaríamos cometiendo un error terrible, como decíamos recién, con el consejo que Pablo le da a Timoteo, que sea con precisión, que sea con los mínimos errores posibles, que sean inclusive errores que uno no identificó, porque identificándolo no deberíamos cometerlos, que nosotros podamos estar entregándonos en las manos del Señor, pidiéndolo esa guía, ese auxilio, para que nos ayude a interpretar la palabra de Dios. Esa ayuda divina entonces nosotros la tenemos a través del Espíritu Santo de Dios que nos fue dado, como protector, como consolador, como guía, y esa confianza en el Espíritu que me asiste es la que debe prevalecer delante de mis temores, como hablaba hace un ratito, que yo tenía al principio del seminario, de decir, ¿será que voy a ser capaz de entender, de poder interpretar la palabra sin la ayuda, sin el auxilio siempre del pastor, por ejemplo, del seminario? Porque vivía haciéndole preguntas al pastor del seminario, y tenía muchos esos temores, y la perseverancia en cuidar mi relación con Dios, la sorpresa cada vez que recibía una interpretación, una revelación de su palabra, el gozo que traía toda esa experiencia, fue construyendo en mí una confianza sobrenatural, porque jamás vendría de mí una persona que siempre fue extremadamente temerosa, tímida, introvertida. Entonces ya mi personalidad traía de arrastre estos temores, y no podía quedarme con ellos en el caminar con Cristo. Había algo que había entendido cuando escuché la palabra de Dios donde habla de los temores, era que no podía seguir con ellos, que yo tenía que resistirles, aunque ellos vinieran a soplarme al oído, que no iba a poder, que no iba a alcanzar, que no iba a vencer todo el tiempo esos temores, yo tenía que resistirlos. Entonces delante de los temores yo bajaba mi cabeza y decía,
se trata de ti, Señor, no se trata de mí, te entrego mi vida en tus manos. Entonces ese declarar constante de esa palabra me empoderaba, porque yo le daba lugar al Señor y me rendía delante de su presencia. Yo hablaba y decía que rechazaba esos temores, y no fue de un día para el otro, pero el repetir y el perseverar en resistir al enemigo, queriendo bloquearme, queriendo paralizarme a través del temor, fue lo que me fue llevando en humildad delante de la presencia de Dios a entregarme por completo, y eso hizo que yo pudiera experimentar la gracia de Dios, la ayuda de Dios. Tuve muchas experiencias sobrenaturales en su presencia, incluso algunas que Él me permitió visualizar, abriéndome los ojos espirituales y permitiéndome ver la lucha que estaba sucediendo en el mundo espiritual por mi vida, la forma en que Dios me abrazaba, me protegía, y eso fue fortaleciéndome cada vez más. Por eso yo les aconsejo que siempre vayan de la mano el crecer en gracia y en el conocimiento, siempre vayan de la mano. No te dediques solamente a leer la Biblia, solamente a estudiar lo teórico, solamente a crecer en el conocimiento de la letra. Crecer también en el experimentar la presencia de Dios, en el buscar su presencia, en el correr a sus brazos, en el hablar con Él, en el pedirle ayuda, en el entregarte en sus brazos, declarando todo el tiempo, Señor, mi vida es tuya. Yo cada mañana aprendí a tener eso como ejercicio, como disciplina de vida. Me levanto, y antes de levantarme de la cama, yo antes de tener cualquier otra posición física, me curvo delante de su presencia y le entrego ese día en mis manos. Señor, gracias por este día, gracias por ayudarme a levantarme. Papá, toma el control de este día, te pongo mi vida en tus manos, decime qué hacer, mostrame qué propósitos tenés para hoy, Señor, ayúdame a ordenarme, ayúdame a servirte. Amén. Entonces le entrego mi día en sus manos. A veces me cuesta levantarme por el cansancio físico, pero yo le pido al Señor que me dé fuerzas para encarar el nuevo día, y que podamos estar todos los días corriendo a sus brazos. Amén. La vida de consagración es fundamental, fundamental. Hubo un periodo en el cual yo me aboqué muchísimo a la obra, ya había dejado mi profesión de lado, y me aboqué muchísimo a la obra, y había crecido mucho en lo que es las tareas, había mucho que hacer en una misión que estaba en un lugar carenciado realmente, con muchas limitaciones en la iglesia y en ese barrio. Entonces recibimos la iglesia prácticamente cayéndose abajo. Allí aprendí a hacer el trabajo de obreros, ¿no? de albañil, de reparar paredes, de picar paredes, de armar muebles. Y me acuerdo que era tal, nosotros había que arreglar esa iglesia. El pastor había abandonado la iglesia, y encima quedaban un grupito de 15 personas de una iglesia que había estado llena con más de 100 personas, y de repente me acuerdo que eran un anciano, 2 mamás, y el resto adolescentes y niños, y nosotros teníamos desesperación por esos niños, y por esa anciana, y el estado en que estaba la iglesia. Entonces empezamos a trabajar arduamente, y me acuerdo que empezamos una reforma, fuimos nosotros 5 personas, era un matrimonio de los evangelistas que habían asumido ese liderazgo, y 2 discípulos de ellos, del grupo de juventud que ellos lideraban, eran líderes de jóvenes, siendo copastores en una iglesia donde estaba la pastora principal, y yo como 5ª persona llegué de la misión en Argentina, y me tocó, el Señor me dijo claramente que fuera con ellos a asumir esa misión, y éramos estos 5 trabajando arduamente, día y noche. Me acuerdo que esa fue la primera vez después de mi conversión. Ya habían pasado 12 años de mi conversión, donde nunca había descuidado mi devocional, donde en todos esos años yo percibí que la llama del Espíritu seguía ardiendo en mí,
y que ese primer amor no se iba, y yo estaba en ese gozo permanentemente, pero en esta misión me pasa esto de descuidar mi devocional, descuidar mi relación con el Señor. Estaba ocupada en las cosas del reino, estaba metida 24 horas en la reforma de esa iglesia, entrábamos a las 7 de la mañana, y a veces terminábamos a la medianoche, entonces íbamos a casa a comer y dormir. Entonces no había tiempo para nada más, no es que parábamos en el almuerzo de repente para orar, para darle gloria a Dios. Entonces descuidamos todos realmente esa vida de devocional, y lo vimos reflejado después en las asperezas que empezaron a haber entre nosotros, en el cansancio extremo, en la falta de conexión con Dios. Eso fue un periodo de gran enseñanza para mí, pero de mucha tristeza, porque yo sentía que le estaba fallando al Señor. Entonces empecé a ejecutar un plan de acción para volver a separar mis días de ayuno, para volver a establecer mi devocional, y esa fortaleza fue volviendo paulatinamente. Pude entender de que realmente ninguno de nosotros podemos dar todo por sabido, como decimos, ¿no? Y la realidad es que yo me di cuenta que mis pastores también fallaron, que el grupo todo falló en eso, y eso nos perjudicó también en lo que era la comunión entre nosotros. Ese año nosotros cosechamos más de 100 almas, y pudimos cerrar con 100 miembros activos, con todos los departamentos funcionando. Fue una inversión muy grande, pero también cosechamos a lo grande. El año siguiente, yo estuve 2 años con ellos, cerramos con 200 personas, de la misma manera, con la iglesia totalmente involucrada, pero pudimos restaurar esa vida de comunión, que fue lo más importante. Esto de entender la vida de consagración, la confianza que necesitamos alcanzar en ese auxilio de Dios en su obra, en medio de su obra. Esta actitud reverente con respecto a su presencia, con respecto a su majestad, entender que además de papá, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador del universo. No puedo presentarme ante Él de cualquier manera. Si yo soy hijo, le debo la honra como le debo a mis padres. Si el Señor nos dijo que honremos a nuestros padres, sin aclarar si era que ellos estaban por el buen camino o no, ¿cuánto más nosotros debémosle honra a nuestro Señor, que es digno de toda honra? Entonces debemos presentarnos ante Él con un espíritu reverente, con un espíritu maleable, entendiendo que de esa forma nosotros no vamos a creer estructuras rígidas, patrones mentales rígidos, como verdad absoluta. Ya lo entendimos todo, esa verdad ya la entendí, así que no me vengan con cualquier cosa. No, Dios va a querer estar revelándote cosas nuevas, y para que vos puedas avanzar a un nivel de mayor conocimiento, debes entender que no lo sabes todo. Por más que te hayas estudiado la Biblia de comienzo a fin, por más que hayas recibido revelaciones de parte de Dios, Él es la misma sabiduría, y Él está en movimiento, y nos quiere en movimiento. Entonces no creemos estructuras sólidas al punto de no permitir que lo nuevo de Dios venga sobre nuestra vida. Otra cosa es el buscar siempre la verdad. Señor, no me dejes confundido. Señor, revelate a mí. Señor, abrí mi entendimiento, transforma mi mente en el poder de tu palabra, para que yo pueda crecer, conocer cada vez un poco más profundamente tu verdad, que yo pueda conocerte más. Señor, revelate a mí, revelate y no me dejes confundido. Son 2 palabras que tienen que estar siempre en tus oraciones. La perseverancia, hoy no entendí un texto, no me cerró, no conseguí interpretarlo, seguí buscando, seguí investigando, seguí estudiando, pero seguí orando, seguí pidiéndole a Dios
hasta que se revele, hasta que tu espíritu quede satisfecho con esa búsqueda. No pares, no te detengas, persevera siempre en el buscar el conocimiento, las revelaciones de parte de Dios, en el conocer la verdad de la palabra. Y sé prudente, porque a veces el Señor nos muestra una cosa y nosotros lo entendemos como la verdad absoluta, o como un concepto completo, como decíamos al principio, esto de la precisión. Espera tranquilo, antes de empezar a hablar, antes de cometer errores de interpretación que puedan perjudicarte como predicador o predicadora de la palabra de Dios. Sé prudente, pregúntale al Señor, esto que me revelaste, ¿lo tengo que decir? ¿Esto que me revelaste es para revelárselo a tu pueblo ahora o querés que lo guarde para mí? Yo he cometido esos errores y más adelante el Señor me mostraba otro matiz de esa verdad que no la contradecía, pero que yo no lo había dicho en su plenitud. Entonces me trajo algunos problemitas y algunos descréditos también, que nosotros no deberíamos caer en esos errores. Debemos saber esperar en el Señor y actuar con prudencia, siempre consultándole a Dios acerca de nuestro caminar con Él, acerca de las cosas que Él quiere que nosotros le revelemos hoy a su iglesia. Preguntale siempre, papá, ¿qué es lo que vos querés que yo le diga a tu pueblo hoy? Y Él te va a revelar, Él te va a mostrar el camino, Él te va a conducir en victoria. Y es así que concluimos nuestra segunda clase. Es así que te invito te tiro algunos tips que vamos a estar viendo en la próxima clase para que ya te quedes con el sabor en la boca. Vamos a estar hablando de algunas otras reglas de interpretación o métodos. Ya estuvimos hablando del método histórico gramatical. Vamos a ver un poquito, aunque sea nombrarlos y explicar un poquito. Vamos a dar algunos ejemplos más. Estuvimos viendo el ejemplo de Timoteo. Hablé por arriba acerca del ejemplo de Eva, cuando distorsionó la verdad de Dios que ella recibió allá en el Edén, y de alguna forma, para que vos entiendas que esto, desde que el mundo es mundo, desde que el ser humano existe, Él interpuso su intelecto con las cosas del reino. Entonces, no caigamos en esos errores, que las herramientas que la hermenéutica nos da, podamos sumarlas, agregarla para que nuestros ministerios sean bien sucedidos, y sobre todas las cosas, para que seamos los hijos, los siervos, los guerreros que Dios proyectó en nuestra vida. Y por eso es que también vamos a estar hablando de nuestra relación con Dios. Sí, un poquito más. Creo que nunca es suficiente estar enfatizando en lo que es la importancia de, por encima de todas las cosas, conocer a este Dios maravilloso que envió a su único Hijo para que muera por vos y por mí en la cruz del Calvario, solamente para que vos y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Que Dios te bendiga. Yo te bendigo con toda suerte de bendiciones en Cristo Jesús, y profetizo sobre tu vida la revelación del Espíritu. En la medida que vos busques la verdad, ella te será revelada, porque es una garantía que Dios nos dio a todos. El que busca encuentra. Busca la presencia de Dios mientras haya tiempo, para que puedas ser más que vencedor en Cristo Jesús. Nos vemos en la próxima clase. Bendición. Y no dejes de estudiar y crecer en gracia y en conocimiento.